Buenas noches. Hoy vamos a presentar el informe del observatorio que va a mostrar datos como muestra los datos de los años 2017 y 2018. El anterior mostró los datos del año 2016. Y en ese sentido, seguimos intentando, como lo hemos dicho anteriormente, ser lo más objetivos posible. Somos una universidad, una institución que trabaja desde la academia. Pero sabemos que no somos neutrales. Nuestro propósito es generar información que pueda servir al activismo y a la denuncia y a la evidencia de brechas que deben ser cubiertas. Y en ese sentido también seguimos siendo conscientes de lo limitada que puede ser nuestra labor como un observatorio que depende de los recursos existentes o no y del recurso humano de una institución académica. Y sabemos que la necesidad de que los casos de violencia sean documentados, investigados y procesados oficialmente y sancionados oficialmente, es decir, bajo la responsabilidad del Estado. Y en ese sentido creemos que la lucha contra la violencia contra la violencia en general, pero contra la violencia basada en prejuicios hacia la orientación sexual y hacia la identidad de género, sea una parte de nuestro consenso social, que sea un estamento integral, no solo cuando se enuncia, sino que forme parte del accionar de nuestra sociedad. La primera parte del informe muestra los datos desagregados, las características de los casos de la violencia registrados. Y en ese sentido, incluso los datos de los años 2017 y 2018 sumados son menores que el número de casos registrados en el año 2016. Y esto tiene que ver con que en el año 2016 nosotros teníamos un par de promotoras que estaban en campo registrando y documentando casos. Y sin embargo, esa intervención que desde el lado del registro, desde el lado del observatorio, podría ser efectiva, era insuficiente. Ponía en peligro incluso el accionar de las promotoras. La documentación sin respuesta, el observar sin poder responder, se vuelve casi un acto voyerista que no cambia nada de la realidad. Nosotros como observatorio hay una necesidad de reportar hechos, de documentar, pero la principal necesidad está en el sufrimiento de las personas que representan esos casos que documentamos. Los datos ayudan, pero cada caso refleja dolor y sufrimiento de una persona, y un solo caso debería ser inaceptable en una sociedad basada en el respeto hacia nuestra humanidad. Como una novedad, digamos, en el informe, hemos presentado datos del examen del rol de la prensa. En este informe estamos presentando el rol de la prensa en relación a las personas trans. Son 249 noticias de 8 periódicos identificadas en un periodo de 3 años. A nivel general, los datos muestran que ha habido un avance hacia el respeto de las personas trans en la manera en cómo son representadas. Cada vez más noticias consideran la identidad de género sobre quien reportan, y también se ha salido un poco del tradicional rubro de policiales y de espectáculos. Pero sin embargo, la principal brecha sigue siendo la visibilidad de la violencia hacia los hombres y mujeres trans. En el 2018, solo 1 de cada 5 noticias en la sección policiales respeta la identidad de género de quien reporta. O sea, es decir, si está hablando de una mujer trans, la presenta en femenino y usa el nombre social. Solo 1 de cada 5 lo hace. En el año 2017 eran 0%. Y en el año 2016 era 0%. 2017, casos son 2016, 2017, 2018. Entonces, se pasó del 0% al 20%, pero la brecha sigue siendo del 80%. Y la importancia de esto, para entenderlo como un fenómeno que sigue siendo invisible, es que la prensa representa, por ejemplo, los datos de violencia, las historias de violencia, de la información que proviene de la policía. Y luego hace sentido y la devuelve a la sociedad. Y entonces hoy día tú puedes tener una noticia de un crimen atroz, que bajo todos los signos es un crimen de odio, un crimen basado en prejuicio, y que sin embargo se reporta como un asesinato más de una persona de otro sexo, ¿no? Y entonces pasa bajo el radar y nos muestra que esto todavía está bajo el radar de la opinión pública y del sistema de justicia.
además de que muestra la necesidad urgente de sensibilizar a los profesionales de la prensa. Y en ese sentido, como parte del informe, hemos tratado de describir un fenómeno que es persistente, el de la violencia basada en prejuicios o el de los crímenes de odio. El informe presenta dos casos, el de Brenda Caimata y el de César Yactayo, como ejemplos horrendos de este fenómeno. Y son actos que bajo estándares internacionales serían calificados como crímenes de odio porque muestran el grado de ensañamiento, de crueldad, de planificación, de crímenes donde la identidad de género o la orientación sexual de la víctima determinaron el grado de la violencia. Y sin embargo, estos crímenes en nuestro país aún no son reconocidos como tales. Este año ocurrió el asesinato de Claudia Vera, activista y mujer trans reconocida por diferentes instituciones de la sociedad. Y aún así su asesinato pasa desapercibido para la justicia oficial. Su asesinato no es el asesinato de Claudia Vera, es el homicidio de un varón registrado oficialmente en su DNI. Junto a ella hemos documentado ya otros 4 asesinatos en el 2019. En su poema La sangre, José Watanabe nos decía que la sangre de los asesinados va delante de nosotros y vibra como un horizonte infame. Desde el observatorio y desde Única sabemos con certeza que no será la infamia la que nos marque el camino. Y en ese sentido también debemos decir que el panorama, a pesar del oscurantismo existente, no es sombrío. El Estado tampoco es monolítico. Y en los últimos años han habido algunos avances desde la normativa estatal y sobre todo a nivel de las dinámicas sociales. Como ejemplo podemos citar, por ejemplo, el Plan Nacional de Derechos Humanos que reconoce a la población LGBT como un grupo vulnerable. Y este plan obliga a los sectores del Ejecutivo a tomar medidas dirigidas para garantizar los derechos. Hace unos meses la Comisión Nacional contra la Discriminación sacó un informe legal bastante exhaustivo que evidenciaba la brecha del reconocimiento de la identidad de las personas trans y combinaba al mismo Ejecutivo, aunque la CONACOT es un ente del Ejecutivo, a que tome acciones. El MIMP tiene mesas de trabajo para la población LGBT y sobre todo, a nivel ya de sociedad civil cada vez son más reconocidos los colectivos. Pero sin embargo hay que decir que estos avances consisten en el establecimiento de medidas sobre un terreno donde no existía nada. Definen un marco, pero no necesariamente garantizan cambios en el contexto. Entonces es necesario entender las dinámicas que generaron la ausencia en primera instancia, para poder desarmarlas y para poder transformarlas. Sabemos que de la política, de la generación de una política a su implementación hay una brecha enorme y que la realidad no suele transformarse de arriba hacia abajo por decreto. Pero también sabemos que en las áreas más conservadoras del aparato estatal existen personas comprometidas, aún en las áreas más conservadoras. Existen funcionarios comprometidos con la justicia y con la igualdad. Y en ese sentido la labor del Estado, de estos funcionarios, no puede quedar solo en el acto declaratorio, solo en la enunciación de una política o de un acto inaugural o simbólico. Existe una obligación de generar un cambio en la cultura de las instituciones que representen y un cambio que se exprese en el actuar del aparato estatal y en los servicios que se proveen. Hoy en día no es exagerado decir que las personas de la comunidad LGBT, de los colectivos y en general de la población continúan sospechando del accionar del Estado y existe una gran distancia entre el servicio público y la comunidad. Hasta la fecha, por ejemplo, si bien ya existen incluso protocolos que mencionan la discriminación en base a la orientación sexual o la identidad de género, todavía no se ha sancionado a nadie a nivel estatal por un caso de discriminación. Entonces, todavía la discriminación oficialmente no existe en este país. Hoy día, por ejemplo, ha habido un acto histórico en el Congreso. La mayoría de colectivos lo han calificado de histórico. Y por supuesto que es importante, pero es una acción simbólica. Porque a fin de cuentas es solo un símbolo de lo que debe ser transformado. No se puede aplaudir al Congreso si el gesto, solo por el gesto, si esencialmente, es decir, desde su labor legislativa, el Congreso sigue cerrado al colectivo al que se reivindicó hoy día en una acción simbólica. Entonces, es necesario cerrar la brecha que aterricen en acciones las políticas que se han delineado en los últimos años.
si no corremos el riesgo de pasar de un ejecutor directo de la violencia a un ejecutor indirecto, porque la omisión, una vez reconocido un fenómeno, también es un ejercicio de violencia. Las acciones no deben ser solo declaratorias, sino transformadoras. Desde la sociedad civil, desde la academia, desde las universidades, tenemos el deber de apoyar los pequeños avances, pero sobre todo tenemos el deber de identificar las brechas, de comprender la complejidad del fenómeno de la violencia y de plantear acciones concretas para cada sector del Estado, de los movimientos sociales, que sobre todo estén afincadas en nuestra realidad cotidiana. Y en ese sentido esperamos que el informe que presentamos el día de hoy contribuya a aquella transformación social a la que aspiramos. Muchas gracias.